Muy buenas noches, amado hermano. Damos gracias a Dios por esa poderosa alabanza que ha levantado nuestros ánimos. Damos gracias a Dios porque por medio de los instrumentos, por medio de esas notas musicales, podemos agradecerle a Él, podemos dar gloria, podemos conectarnos con la presencia de Dios. Y bueno, en esta noche, en este tiempo, te saludo a ti que acabas de llegar del trabajo, a ti que quizás estás reposándote de la comida de la noche, o al joven que llegó, que acaba de llegar de la universidad, a la mujer trabajadora, al hombre que está ahí sentado descansando de sus labores diarias, o a ti que simplemente estabas navegando y te encontraste en este momento. Sabes, hoy es el tiempo indicado, el tiempo de Dios para tu vida, para hablar a tu corazón y traer una palabra de libertad. Hoy hemos titulado este tema Una libertad con propósito para amar. Una libertad con propósito para amar. ¿Sabes? Cuando empecé a escribir este mensaje, pensaba en el año pasado, cuando hubo todas las restricciones por la pandemia, todo lo que tenía que ver con el pico y cédula, cuando a todas las personas prácticamente nos confinaron. Y eso me colocaba a reflexionar acerca de la libertad. Pero hoy en la actualidad también vemos que este concepto de libertad es usado por muchas causas sociales, es usado por muchos gurús de las finanzas, sobre la libertad financiera, es usado por muchos coaches, es usado por muchos conferencistas, pero también es la bandera de muchos políticos, ¿verdad?, que utilizan este término de libertad. Pero ahora, ¿qué podemos entender nosotros por el concepto de libertad aplicado al sentido de Dios? ¿Cuál es el verdadero concepto de libertad a nuestras vidas? Lamentablemente, como seres humanos, como sociedad, a lo largo de la existencia hemos vivido por muchas interpretaciones erróneas. Hemos sido esclavos de ideas que nos hacen perseguir un ideal innecesario, por muchas creencias que hacen que los seres humanos seamos esclavos a veces de ideas contrarias, de ideas que nos sumen en diferentes aspectos, en diferentes dogmas, en diferentes paradigmas, o por decirlo de alguna manera, en diferentes cosas que creemos y que no sabemos por qué. Es de esto que quiero hablar. En este pasaje, en esta noche, vamos a hablar sobre el capítulo número 5 de Gálatas. Y este caso, donde estaba tergiversado el concepto de libertad. ¿Sabe? Los Gálatas fueron personas que recibieron el mensaje de Cristo a través de Pablo. El primer viaje misionero, estas personas recibieron el mensaje de la sola fe en Jesús por medio de su gracia salvadora y lo aceptaron con gozo y amor. Pero un tiempo después se acercaron unos falsos maestros, como ya hemos venido hablando los diferentes martes, y trajeron unas ideas erróneas que permitieron que los Gálatas fueran esclavizados a través de una serie de ritos y que estos creyeran que por medio de estos podrían lograr la salvación. La enseñanza de estos falsos maestros hicieron que muchos de estos Gálatas se desviaran del concepto de libertad. Por eso en este capítulo 5, Pablo señala en el versículo 1, estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Pablo había traído a los gentiles una fe en la gracia. Había transmitido el mensaje de Jesús sin todas estas arandelas de la ley mosaica. ¿Sabe? Los judíos alcanzaron a contabilizar más de 613 mandamientos, que muchos de ellos ni siquiera los cumplían. Y así quería que estos nuevos creyentes en la fe pasaran de la fe en la gracia, en la fe en Cristo Jesús, a agregar cada uno de estos mandamientos. Por eso, amado hermano, en esta noche quiero invitarte a que profundicemos en los versículos 13 y 15 del capítulo 5 de Gálatas. Te invito ahí en tu casa a que busques en tu Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 15. Oremos a Dios por esta palabra y que el mensaje de verdad y de libertad sea transmitido a nuestros corazones para poder confiar y creer en lo que trae esta palabra. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias
Y pedimos que tu palabra, que tu presencia, que tu amor, Señor, esté con nosotros. Hoy colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Y te pedimos que tu presencia, que tu palabra, Señor, fluya a través de estas horas, de este tiempo indicado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra traiga luz, Señor, que rompa las cadenas de la esclavitud, Señor. Te pedimos que tu palabra traiga claridad, Señor, acerca de cuál es el concepto de libertad y cuál es el propósito, Señor, para nosotros que creemos en ti y para aquellas personas, Señor, que se encuentran confundidas, Señor. Hoy te pido de manera especial que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame, Señor, a través de este tiempo, Señor, y que podamos ser animados por tu palabra, por tu presencia y por tu amor. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos, capítulo 5 de Gálatas, versículos 13 al 15. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Amado hermano, en esta noche he titulado este mensaje Una libertad con propósito para amar. Y estaremos hablando de manera especial la libertad que agrada a Dios y que sirve con amor. A través de este texto introductorio estaremos hablando sobre esta temática y trataremos acerca de 4 propósitos que tiene la libertad en Cristo. Reflexionaremos a través de esta carta y a través de estos versos cuál es el verdadero concepto y cuál es el propósito que tiene la libertad en Cristo. El primer propósito es evitar el pecado. Así es, mi querido hermano, eso lo encontramos en el versículo 13. Hermano, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. ¿Sabes? Pablo estaba trayendo una libertad entendida como la capacidad del ser humano a través del mensaje de Cristo de ser libre del yugo de la ley, del yugo del pecado también. Pero esta ley de la cual Pablo hablaba y decía que no deberíamos estar otra vez en esclavitud, había sido entendida por muchos como la capacidad de que si ya no estábamos bajo la ley, pues yo hago lo que me dé, lo que me venga en gana, por decirlo así castizamente. Es decir, estos Gálatas que habían aceptado el mensaje de Cristo, muchos habían entendido que como ya no éramos esclavos de la ley, como ya no debíamos cumplir con todos esos mandamientos, ellos tenían prácticamente licencia libre para pecar. Es por eso que Pablo balanceó muy bien su defensa acerca de la libertad cristiana con una afirmación de una responsabilidad también, de entender que el llamado de Dios a nuestras vidas es a ser libre, mi querido hermano, de las cadenas del pecado, a ser libre, amado hermano, de aquello que nos oprime. ¿Sabes? Hoy en estos tiempos, en nombre de la libertad se hacen tantas cosas, ¿verdad? Se lucha por causas deshonestas. En nombre de la libertad de expresión, se asesinan bebés que aún están en los vientres. Tantas cosas que se hacen en nombre de la libertad. Pero hoy podemos reconocer que a la libertad que nos ha llamado Cristo, a ti y a mí, esa es una libertad de poder buscarle, de poder agradarle, a una libertad de no dejarnos esclavizar por aquellos pecados, por aquellos malos hábitos. ¿Sabes? Esto nos invita a reflexionar contra qué hábitos estamos luchando, qué ideas estoy combatiendo en mi vida. Hoy es un momento importante para reflexionar que si Cristo nos está llamando a una libertad, ¿qué estoy haciendo con esa libertad? Cristo nos da libertad a nosotros, los creyentes, para que podamos hacer lo que nosotros nos plazca. No nos da esa clase de libertad.
Cristo por primera vez en nuestra vida, a nosotros nos está dando una libertad para que podamos hacer aquello que no podíamos hacer, es decir, buscar a Dios con libertad. ¿Sabe? Antes de recibir el mensaje, la palabra viva, el evangelio, no podíamos interceder, no podíamos clamar a Dios, tener una vida espiritual. Eso lo podemos hacer a través de la gracia de Cristo. Esa es la libertad que podemos tener, de que tú y yo nos podamos acercar delante del trono de la gracia para agradecer a Dios por el día de vida que tenemos, para buscar la presencia de Dios. Dios nos ha dado libertad para buscarle, para agradarle. En la carta a los Romanos, Pablo también toca este punto. Romanos 6:15 dice: ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Como te lo explicaba anteriormente, algunos de estos gálatas habían entendido que esta libertad era para que ellos hicieran y deshicieran. Algo no muy extraño con lo que sucede en la actualidad. Hay muchas doctrinas, muchos predicadores que dicen que ya Cristo pagó por todos los pecados, efectivamente, pero que ya nosotros podemos vivir libremente. Ya Cristo pagó. ¿Qué razón hay de ser? Aquí Pablo lo está diciendo también en Romanos 6:15, transmite este concepto, que si no estamos bajo la ley pecaremos. De ninguna manera. El llamado de Dios a que tengamos una vida en santidad, que podamos buscarle, que podamos compartir ese mensaje de libertad con aquel hermano que está oprimido. La libertad que agrada a Dios sirve con amor. Debemos servir con amor a los otros. ¿Sabe? Y este nos lleva al segundo propósito, ¿verdad? El segundo propósito de la libertad es que el servicio a los demás. Y esto está en el versículo 13, digamos que parágrafo C. Dice: más bien sírvanse los unos a los otros por amor. El segundo lugar de la libertad cristiana nos lleva a una amplitud, a un concepto más amplio, más allá de resistir el pecado, de resistir las obras de la carne. Esto nos lleva a que podamos servir a los demás, a que con esta libertad que Cristo nos ha hecho, podamos nosotros acercarnos a los demás y poder servir. Esto nos plantea una segunda pregunta, y es: ¿qué estamos haciendo con la libertad que Dios nos dio? ¿Cómo estamos empleando esa libertad? ¿Estamos transmitiendo ese mensaje de libertad a los demás? ¿Sabes? La libertad que agrada a Dios es esa libertad que sirve con amor, que podamos servir a los demás hermanos. Aquí también Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir. ¿Sabes? Jesús dijo que el que quisiera ser más grande entre su reino debía ser el más pequeño. Que Jesús vino a servir, vino a ser el siervo más grande. Eso lo dice en Lucas 22, verso 27. Jesús, siendo Dios, siendo el más grande, vino a servirnos. Tanto así que se entregó en la cruz por usted y por mí. A ti que me escuchas en tu casa, ¿sabes? Ese Cristo de gloria, ese Cristo misericordioso, poderoso, con amor, vino a servir. Hermano, ese es el mayor ejemplo que tenemos. Que podamos servir a los demás también. Que podamos servir en nuestros hogares, servir a nuestras esposas, servir a nuestros esposos, servir a nuestros padres, servir a nuestros hijos, servir en nuestras empresas, poder hacer las cosas como para Dios, poder generar ese sello de calidad, hacer todas las cosas con esa pasión, hacer todas las cosas libremente, que podamos acercarnos y hacer las cosas de manera especial. Nosotros como iglesia debemos estar plenamente convencidos de ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? A cada momento que Jesús estuvo en la tierra, sirvió. Tanto así que después de más de 2000 años, su palabra sigue extendiéndose. Que gracias a ese servicio que Jesús realizó, hoy usted y yo podemos acercarnos a Dios libremente. A través de ese amor,
que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, hoy podemos acercarnos con libertad a Él. Pero también esa libertad, cuando resucitó, se acercó a sus discípulos para animarlos nuevamente. Así usted y yo hoy podemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos a Él, pero también acercarnos a nuestro prójimo y servir con amor. Y eso nos lleva al tercer propósito, que es: el amor de Dios se evidencia amando a los demás. Y eso lo vemos en el versículo 14. ¿Saben? El apóstol Pablo explica el tercer propósito de la libertad cristiana, que no es una licencia para ignorar el deseo de Dios por hacer su obra, por tener santidad con Él, pero también para realizar su obra redentora, y es su obra de amor. ¿Saben? La palabra de Dios dice que Cristo nos amó tanto que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, para que antes que nosotros éramos enemigos de Dios, fuéramos reconciliados. Esta palabra es para ti que me estás escuchando ahí en tu casa. Cristo se entregó por amor. Y Él dijo: no hay amor más grande que aquel que entrega su vida por sus amigos. Nuestro Señor Jesucristo hizo eco de este principio, el principio más grande de toda la Biblia. Y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principio y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. Esto lo podemos encontrar en Mateo 22, 36 al 40. Lo podemos encontrar en Deuteronomio 6, 5 y Levítico 19, 8. O sea, está en bastantes pasajes. Está también en la parábola cuando debaten acerca de quién es mi prójimo, del buen samaritano. Jesús parecía en esta palabra hacer un énfasis de que en esto se resume toda la ley. Debemos comprender que Dios siempre nos ha llamado a servirle, a obedecerle, pero a hacerlo con amor. Estoy sirviendo con amor. La libertad que me dio Cristo la estoy utilizando para servir con amor. ¿Saben? En estos tiempos modernos, en estos tiempos se nos enseña que el amor es sinónimo de debilidad, que quien ama sufre. Pero en el reino de Dios, la Biblia dice que si tenemos dones, si hablamos lenguas, si predicamos, si cantamos, pero no tenemos amor, somos como címbalo que resuena. Hoy el propósito de esa libertad es que podamos amar. A mí me era muy difícil decir te amo antes de creer en Dios. No, eso es para mujeres. Pero sabes, Dios nos ha dado la libertad de poder expresar ese amor a los demás, de poder expresarlo con tu padre. ¿Cuánto tiempo tienes que no abrazas a tu familia? Que no llamas a tu padre, que no llamas a tus hermanos. Y ahora también para reflexionar nosotros, ¿cuántas veces tenemos que no llamamos a un hermano de la iglesia y le animamos? Es momento que reflexionemos, es momento que pensemos y que la libertad que nos da Dios a nosotros es para servir con amor. La libertad que agrada a Dios es aquella que sirve con amor a los demás. Hay una frase que decía Lutero: las palabras no se cumplen con más palabras, antes bien son los hechos que cumplen las palabras, y son las demostraciones de poder las que confirman lo hablado. Por eso aquí Jesús dice que la ley no se resume en hacer, en decir, sino en hacer con nuestro prójimo, en amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la carta de Juan dice que cómo podemos amar a Dios y despreciar al hombre que vemos. Si a Dios no lo vemos y al hombre, a las personas que vemos, no le amamos. Hoy hay una invitación de poder expresar el amor. Así es, mi querido hermano. Nosotros como sociedad, como iglesia, debemos reformularnos y debemos renacer en el amor de Cristo. Pero en ese amor también para apasionarnos, para predicar a esas almas que están allá afuera. ¿Sabe?
Por nosotros tuvieron amor. Tuvo amor Cristo en la cruz del Calvario, pero también tuvo amor una persona que Dios usó para traer ese mensaje de buenas noticias. Hoy nosotros debemos ser reproductores de esa palabra, de ese evangelio. ¿Sabes? Cristo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes cuántas personas en su hogar en este momento están luchando? Dios conoce tu oración. ¿Sabes? Dios sabe que hay mucho pueblo de Él enfermo, que hay muchos hermanos afligidos. ¿Sabes? Hoy esta palabra es para ti. A ti que te encuentras afligido, que te encuentras luchando con la depresión, que te encuentras pensando, que estás pensando cómo vas a conseguir la próxima cuota. ¿Sabes? Dios está ahí, Dios ha escuchado tu oración y esta noche ha traído un mensaje de libertad a tu vida. A ti que estás luchando con la tristeza, que estás luchando con la presión, aquellas personas que están teniendo pesadillas, ¿sabes? Hoy es el mensaje, hoy es una palabra de libertad. Aférrate a esta palabra, que puedas creer, que puedas agarrarte, puedas tener ese amor, esa pasión para salir adelante. ¿Sabes? Dios te está llamando a libertad. Aquella persona que está luchando con un mal hábito, ¿sabes? Dios liberta. En mi misma vida lo he visto. Dios nos llama a libertad, pero es momento que nos levantemos, que creamos en esta palabra, que podamos tener fe, hermano, que también nosotros podamos tener ese amor. ¡Wow! Hoy Dios nos está llamando a tener amor por ese prójimo, por esas personas que están padeciendo. ¿Sabes? Este domingo hubo una palabra que tocó profundamente mi vida. Pablo le hablaba a los corintios también con mucho amor, aunque estos lo despreciaban. Y nosotros muchas veces, alguien nos dice algo y nos ofendemos. ¿Sabes cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que ofenden a Dios? Y Dios nos sigue amando. También al final, los pastores invitaban a que tuviéramos ese grano de amor con aquellos hermanos que están padeciendo necesidad. Dios nos ha bendecido con muchos recursos. Y sabes, está bendecido con fe también a ti. Quizás de pronto tú pensarás que tienes que tener mucho dinero para ayudar, pero puedes ayudar con una llamada, con una palabra. Hoy, mis hermanos, es momento de reflexionar. Es momento de comprender y de saber que la libertad que agrada a Dios es aquella que sirve con amor. Debemos buscar la manera de agradar a Dios. Y agradamos a Dios cuando servimos con amor, cuando servimos con libertad, cuando tenemos la palabra de amor. El evangelio no es más que amor puro. Amor por los perdidos. ¿Sabe? Dios nos ha llamado a juzgar. Dios nos ha llamado a nosotros a ver a aquel que está padeciendo, aquel que quizás está en pecado, aquel que quizás se apartó de la iglesia. Llamémoslo. ¿Cuántas personas después de la pandemia quizás su fe se ha debilitado? ¿Sabes? Es momento de amar. ¿Sabes? Dios te ama. A ti que me estás viendo en este momento, que estás luchando con ese hábito, que quizás dices, no tengo perdón de Dios. Siempre le pido perdón a Dios y vuelvo a caer y vuelvo a caer. ¿Sabes? Dios está llamado a libertad. Estamos llamados a libertad. Y es por su gracia, es por su amor. El evangelio es libertad. Libertad a aquel que está sufriendo, que está oprimido. Libertad a aquel que está ciego, que no puede ver la verdad. Que hoy la luz del evangelio alumbre nuestros corazones. En la epístola a los Romanos, Pablo reafirma esta idea. En el capítulo 13, versículos 8 y 9 dice: no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser que sea la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento de amar al prójimo se resume y se cumple por medio de la gracia. No es nuestro poder humano.
somos imperfectos. Y el amor es una cualidad perfecta, una cualidad práctica. De tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor es dar. Debemos dar de lo que hemos recibido. Debemos dar de ese mensaje. Debemos dar de ese mensaje que Dios nos ha dado. De esa palabra que Dios ha sembrado en tu vida. Hoy es el momento indicado para orar por los perdidos. Hoy es el momento indicado de enviar un mensaje. Hoy, mi hermano, es el momento especial para que puedas darle una palabra a tu esposa, a tu matrimonio, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo tienes que no le dices a tu cónyuge que le amas? ¿Cuánto tiempo tienes que no le dices a tus hijos que le amas? Hoy es el momento de amar. Si amamos a Dios, debemos demostrar ese amor con los demás. Y esto nos debe llevar al cuarto propósito, que es evitar pleitos con los demás. Los tres principios anteriores, Pablo trata en su carta sobre tres principios de relación con el individuo y Dios. La libertad verdadera para amar produce dominio propio, servicio a los demás, obediencia a Dios. Toda relación humana se armoniza con la libertad cristiana. ¿Y qué viene siendo este concepto de libertad? Si no es un concepto apegado al Evangelio, un concepto apegado al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y es que el hombre pueda liberarse de todo yugo, de la opresión, de aquello que le lleva a la esclavitud, de aquella idea errónea, y que pueda acercarse y inclinar su corazón al bien, y inclinar su corazón a aquel que ha pagado un precio de sangre por su vida. En el versículo 15, Pablo expresa: mas si a unos y a otros os mordéis y os devoráis, mirad que no seáis mutuamente consumidos. Tales palabras reflejan la situación que se vivía en Galacia. Una vez tuve la oportunidad de asistir a un lugar y la gente le llamaba el zoológico. Cuando entré a ese lugar veía por qué le decían el zoológico. La gente actuaba, gritaba a los demás. Quizás los gálatas estaban viviendo en un zoológico entre ellos mismos. ¿Sabes por qué? Porque el legalismo produce celos, no trae libertad. Estos gálatas estaban en un contexto donde estaban peleando. Quizás muchos aún tenían ese mensaje correcto de la gracia y la salvación, pero muchos otros estaban siendo consumidos por el peso de esos mandamientos y estaban juzgando a los demás. Ya estaban observando: mira, ya cayó, ya tomó, ya fue esto, ya vino con arete, ya se echó gel en el cabello. No, mi hermano, estamos llamados a tener amor por los demás, no a juzgarles. Estamos llamados a orar por los demás. ¿Sabes? Yo tuve un tiempo donde por X o Y razones saqué excusas. Tuve un tiempo alejado de Dios. Cuando alguien te ve en la calle y quizás profesa la fe y te juzga, es duro, duele, pero en tu corazón se endurece. Pero cuando hay alguien que te mira con la mirada que Cristo podía ver a los perdidos y te dice: hey, Dios te ama, Dios te está esperando, y tú quedas como que: y este no me está viendo, que ya no estoy con Dios. Pero cuando tú ves ese amor reflejado a través de esa persona, te das cuenta que Dios está ahí. ¿Sabes? Hoy Dios nos invita a que no ofendamos a los demás. Esto es una invitación a ponernos en paz con los demás, a colocarnos en paz con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestros hermanos, en nuestros trabajos, en nuestros empleos, con nosotros mismos. Poder restaurarnos. Hoy Dios nos está llamando a la libertad del amor en su palabra, de ese amor
libre de buscar el beneficio propio. Hoy Cristo nos está llamando a reflexionar. Amada iglesia, hoy es una invitación para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios con la libertad que nos ha dado Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo con esa libertad? ¿Estoy tomando esa libertad como objeto para pecar desenfrenadamente? Y si es así, mi hermano, la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios es justo. A ti que estás orando, que estás luchando y que quizás pecas y oras enseguida y le estás pidiendo a Dios, Dios está esta noche para libertarte. ¿Cuál es el testimonio más grande que debemos dar como cristianos? En Juan 13:35 Jesús declara: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Es complejo, ¿verdad? Pero solamente lo logramos a través de la gracia de Dios. No es en nuestra fuerza. No es en nuestra fuerza. No es el concepto, no es la palabra. Son los hechos. Pero los hechos fluyen cuando estamos relacionados con el Maestro. Cuando a través de la gracia, de la libertad que nos da Dios, podemos acercarnos a su presencia. Podemos adquirir de su amor. Podemos ser como Moisés, que su rostro resplandecía al acercarse a Dios. Así que nuestro corazón resplandezca cuando nos acerquemos a la luz de Cristo, a la luz de Papá Dios. Pueda nuestro corazón ser libre de toda oscuridad. Amando a Jesús, el hombre tiene ahora dentro de su alma la simiente de todo bien. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos todo lo bueno, todo lo grande, todo lo misericordioso. Y lo primero que debe cambiar es nuestro corazón. La Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana vida. Hay una frase que me gusta mucho y es de Charles Spurgeon. Y él dice: fe genera pronto el amor por los perdidos. Pues si el Señor Jesús te ha salvado, hermano mío, pronto desearás que otros sean salvados también. Tú has gustado de esa miel y la dulzura sobre tu propia lengua te constriñe a invitar a otros a este festín. Aquel que ha sido introducido a la libertad de la gracia inmerecida, quisiera, si pudiera, liberar a todo pecador del cautiverio. Amada iglesia, hoy es un tiempo especial para compartir de ese mensaje de amor. ¿Sabes? Vivimos en un mundo árido de amor, ávido de amor, en un mundo desierto, donde el amor es esa fuente de agua. Para muchas tribus del desierto, cuando alguien encuentra un oasis, un manantial, su deber es compartirlo con los demás. Si no lo hace, le es contado como el pecado del desierto, ya que la gente padece escasez de agua y muere muchas veces en las caminatas por el desierto. El no compartir la ubicación de un oasis es algo grave. Hoy, amado pueblo de Dios, nosotros conocemos la fuente de agua viva. Conocemos a ese Cristo amado. Y estamos viendo en el mundo un mundo desierto de amor. Desierto de verdad. Desierto de libertad. Pero usted y yo tenemos el mensaje de salvación. Ese mensaje que Cristo habló a nuestras vidas. Ese mensaje de libertad. Para ti que estás luchando,
Es el momento de aceptar ese mensaje de paz, de salvación y de podernos acercar y confiar en Dios. Hoy es el momento indicado para que recibas a Jesús en tu corazón. Hoy es el tiempo indicado para acercarte a Dios. Para ti, que quizás estás pensando en rendirte, da la milla extra. Hoy Cristo está abriendo los brazos hacia ti y te está diciendo: hoy estoy tocando la puerta de tu corazón. Si abres la puerta de tu corazón, yo entraré, cenaré contigo. Dios está hablando tu vida. ¿Sabes? Este mensaje está siendo predicado por todos los medios. Jesús está enviando su palabra a los 4 rincones de la tierra. Todas las cosas que estamos viviendo en la actualidad, hermanos, se están acelerando cambios. Su venida está cerca. Por eso hoy Dios envía una palabra a tu vida. Un mensaje de salvación. Es hoy el momento. Recibe este mensaje de amor en tu vida. Y te invito a orar en esta dirección. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque hoy reconocemos, Señor, que tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, que nos ha llamado a libertad, Señor. Hoy te pido, Señor, de manera especial, que seas tú rompiendo, Señor, las cadenas de esclavitud del pecado, Señor. Que seas tú rompiendo, Señor, todo lo que oprime a mis hermanos, a mi pueblo, a tu pueblo, Señor. Hoy te pido, Señor, que rompa la ceguera espiritual de este pueblo, de Colombia, de Turbaco, Señor. Hoy te pido que tu mensaje, Señor, que tu palabra pueda fluir en las vidas, Señor. Hoy te recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Dejamos las cadenas de la esclavitud del pecado, de la idea errónea, y te pedimos, Señor, que entres a nuestra vida, que cene con nosotros y que nos ayudes a tener libertad para ir en pos de aquellos perdidos y anunciar tu mensaje. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Bueno, mi hermano, espero que en esta noche esta palabra haya alumbrado tu corazón, que este mensaje de salvación lo apropie, lo tomes como espada y que puedas pelear en cada situación de la vida y puedas acercarte a ese Dios con libertad. ¿Sabes? Desde hoy está siendo restaurada tu relación con Dios. Acércate confiadamente a Dios y sabes que también puedes contar con nosotros. Acércate y estaremos prestos para brindar ese mensaje de libertad y de salvación. Dios te bendiga y que en esta noche puedas vivir ese mensaje de paz y de libertad. Bendiciones.